Muy buenos días a todos. Me presento. Soy Matías Mendoza, ayudante de biología, y en esta ocasión voy a brindarles una videocápsula de los contenidos del primer certamen de biología. ¿Cuál va a ser el objetivo de este video? Va a ver centrado en que es como un complemento a los apuntes ya subidos. ¿Por qué? Porque hay como ciertos temas que me gustaría como entrar como a profundidad y explicarlo de una mejor manera para que se entienda mejor. Ya, antes de comenzar, primero me gustaría explicarle en qué consiste la asignatura de biología. Ustedes en esta asignatura van a tener tres certámenes, la cual cada uno equivale a 25% de la nota final. Para el primer certamen lo van a tenerlo en el día 24 de abril. Pero estas fechas siempre pueden ir cambiando porque no sé, capaz la universidad cancele las clases, capaz hay amparos, pero siempre la profesora va a tener fechas para sus certámenes. También van a tener, estas son como las notas teóricas. También van a tener notas prácticas, que son de los laboratorios que van a tener, la cual vale un 15% los test y un 10% los informes. Ay, no sé cómo lo explicó la profesora, pero según yo hay que aprobar la teoría para que se le sume la práctica. Pero si la profesora no le mencionó nada de eso, entonces directamente tienen que aprobar como en los laboratorios las evaluaciones. Ya. ¿Qué pasa en el caso en donde una persona tiene una muy mala nota? Primero si tiene una nota sobre 3,95, de por sí ya se considera que aprobó el ramo. Pero si tiene una nota como 3,94, tiene el derecho de poseer una evaluación integradora. Que es como que directamente la nota que tenga como que se va a dividir un 60%, y con la evaluación integradora se le va sumando un 40%. Pero ¿qué pasa? Esta evaluación suma todos los contenidos de los tres certámenes, así que ojito. Miren, para que no se pongan nerviosos, les quiero decir que es muy difícil que alguien se eche biología, porque incluso creo que en el año pasado nadie se lo echó. Además porque, por ejemplo, la profesora es muy buena enseñando y con ayuda de nosotros, de los ayudantes, vamos a asegurar que ustedes como aprenden el ramo. Pero no se asusten, este ramo no es un cortacabezas. A eso es lo que voy. Que la materia es divertida, se entiende muy bien y estoy segurito que ustedes van a probar el ramo. Así que tengan confianza en ustedes que les va a ir excelente. Ya. ¿Cómo va a ser el formato de la videocápsula? Bueno, para que la entrega de información sea más eficiente, yo con mi compañera ayudante, que es la Magdalena Figueroa, como que dividimos los temas en la videocápsula. Aquí van a encontrar que yo voy a hablar acerca de vida y macromolécula, organismos bióticos y organelos y transporte celular. Mientras que mi compañera Magdalena se va a centrar en proteínas, catálisis y enzimas y membrana celular. Ya. También, antes de comenzar, me gustaría explicarle cómo hacer un método de estudio para aprobar la asignatura de biología y también futuros asignaturas relacionadas con las ciencias. Bueno, primero están las clases. Las clases uno tiene que tomar apuntes, pero aquí les voy a dar un consejito que me funcionó. Como ustedes sabrán, a diferencia del colegio, en la universidad, dependiendo del profesor, siempre va a estar subiendo los PPTs que se mostraron en clases. ¿Qué es lo que hacía yo? Yo iba a clases y solamente tomaba apuntes de lo que decía la profesora. ¿Por qué? Porque al llegar a casa yo lo sumaba con los PPT y así directamente tener como la información lo más completa posible. Y también pueden preguntar sobre su duda a la docente. Miren, es importante que hagan preguntas porque el que pregunta es porque el que quiere saber más y eso es muy bueno, así que no tengan miedo de preguntar. Además la profesora es muy amigable en cuanto a responder dudas y también van a tener como la ayuda a nosotros por si tienen alguna duda en específico. Ya. Ahora, cuando uno llega a casa, ¿cómo puede estudiar el ramo? Lo que uno puede hacer son resúmenes, pero abordando lo más importante. O sea, no hagan como por ejemplo un texto de todo como texto, texto, texto. No, eso no. Hagan como por ejemplo diagramas, esquemas, hagan dibujos, lo que sea, pero para que simplemente sea de una forma para entender mejor la materia. Y también importante que ustedes estudien clase a clase. Por ejemplo, o sea, obviamente ustedes tienen como 5 ramos y es imposible ponerse al día con todos los ramos. Pero por ejemplo, que de cada 2 clases siempre pónganse al día.
con la materia. Porque para que no llegue el día certamen y recién ahí se pongan a crear material, eso ya es como muy tarde. Porque usted también tiene que tener un tiempo para repasar. Y también, por ejemplo, si hay un tema en específico que no sé, se encuentren como muy confusos, siempre pueden hacer esquemas. Esquemas para anotar lo más importante y ordenar su información. No tiene que ser como esquema de información completa, sino, por ejemplo, títulos. Y también a modo complementario, pueden ver videos de YouTube, uso de Google, de Internet, o también usar una página de dudosa procedencia llamada ChatGPT. Miren, con el tema de la ChatGPT, pueden usarlo solamente para estudiar. O sea, no lo vayan a ocupar ni en los certámenes ni en los informes, porque los profesores se van a dar cuenta y eso está muy mal. Solamente ocupen esa página si tienen alguna duda en cuanto a la materia, o sea, para estudiar, con fines de estudio. Y también a modo personal, me gustaría explicarle un buen método de estudio que generé en los semestres que me han ayudado en la asignatura de ciencia, que es la creación de flashcards. Las flashcards, por así decirlo, son lo mejor del mundo porque lo que yo hacía es como de todos los temas que la profesora decía, siempre lo intentaba compactar lo mejor posible. Ahí directamente yo me estudiaba lo más importante, lo que sí o sí eran los temas que van a preguntar en certámenes. ¿Y qué es lo que pasaba? Lleva el día de certamen y yo ya tenía un buen manejo de todos los temas, porque toda esa información que estaba bien organizada me ayudaron a comprender mejor la materia. Así que los invito a que ustedes en futuros certámenes hagan su propio material. Pueden hacer apuntes como de documento de Google que sean como extensos, pueden hacer como miniaturas flashcards de papel, en digital, pero de cualquier cosa que les sirva para que usted entienda mejor la información. Ya. Y por último, que quiero decir que es importante que ustedes se pongan como atentos durante todo el video porque les tengo una sorpresa. Se lo planeo decirlo al final del video, pero también les daré una pequeña pista que la cosa. Durante el transcurso de este video voy a explicar un tema que es importante. No les diré cuál, pero va a haber un tema que sí o sí será una pregunta del certamen. Así que para que se pongan atentos en cuanto al video cápsula y también al apunte, que va a haber un tema que sí o sí va a estar el certamen. Ya. Permiso, voy a tomar una agüita. Ya. Para comenzar, la clase número 1 se centró en macromoléculas. Primero, ¿qué son los seres bióticos? Los seres bióticos son los seres vivos, lo cual tienen la capacidad de reproducirse por sí solo de manera sexual o asexual. Por ejemplo, en lo sexual encontramos las células animales, mientras que de manera sexual encontramos las bacterias, por ejemplo. Y también que tienen la capacidad de generar su propio metabolismo. Por ejemplo, la persona mencionó muchas veces como el ciclo de Krebs, el ciclo, no sé, de producción de energía de la mitocondria para generar ATP. Todo eso consiste en que la célula tiene su propio metabolismo para producir energía. Eso se considera seres vivos. Mientras que los seres abióticos son, por ejemplo, los que están constituidos por elementos, como por ejemplo el agua, que es el H2O, la tierra, las rocas. Todos esos son como seres inertes que no tienen vida. Ahora me gustaría preguntarles, como a modo de quiz, ¿las plantas son seres vivos o seres no vivos? Piénsenlo muy bien. Son seres vivos, seres bióticos. ¿Por qué? Como dije anteriormente, tienen la capacidad de reproducirse y de generar su propio metabolismo. Recuerden que la planta tiene su metabolismo en la producción de energía a través de la fotosíntesis. Eso ya quiere decir indicio que son seres vivos. Además, Presa siempre como que diferenció entre las células animales y vegetales en las células eucariontes. Todo eso porque son seres vivos. Ahora, me gustaría preguntarles, ¿los virus son seres vivos o no vivos? Les daré como una pista, pero más como para confundirlo, que las bacterias, los parásitos y los hongos son seres vivos. Pero los virus son seres abióticos, o sea, no son vivos. ¿Por qué? Porque los virus en especial no pueden ni reproducirse ni generar su propio metabolismo. Ellos requieren de la maquinaria celular de otra célula para poder proliferar, lo cual eso quiere decir que no son capaces de estar por sí solos en un ambiente. Ya. Ahora el metabolismo. Hay dos tipos de metabolismo. Primero que es el anabolismo, que es la capacidad de generar síntesis o de construcción.
Siempre que piensen en anabolismo, piensen a este Mario, que a través de un pequeño ladrillo, moléculas simples, va construyendo un gran muro, o sea, células complejas. Un ejemplo que podría decir que es el metabolismo de las plantas, que es anabólica, porque a través del oxígeno y del dióxido de carbono forman energía a través de la glucosa. Recuerden, plantas, anabolismo, Mario construyendo una gran pared. Mientras que el catabolismo es la reacción de degradación o decomposición. O sea, que a través de moléculas grandes, como por ejemplo una pared, este Luis va a destruirlo para generar moléculas más simples. Este se da en caso de las células animales, porque a través de la respiración celular se descompone la glucosa para liberar ATP. Esto ocurre a través de la mitocondria. Recuerden, catabolismo, destrucción, degradación de moléculas complejas a más simple, un Luigi. Ya. Como dije anteriormente, esto se da a través del ciclo de Krebs. Pero esto es un tema importante, no se lo aprendan de memoria, porque esta es materia de bioquímica. Ustedes solamente para biología van a tener en cuenta que la producción de energía se da a través de las proteínas, los carbohidratos y los lípidos. Esa va a ser su fuente de energía. Ahora, la reproducción. Como mencionamos anteriormente, hay dos tipos de reproducción, que es la sexual y la asexual. La sexual se da a través de los gametos sexuales, que tienen la característica de ser más variables y adaptables. ¿A qué quiero decir con esto? Por ejemplo, es que a esto como materia como más futuro, no sé si lo han visto todavía, pero la cosa es que en los gametos tienen el crossing over, la cual comparten como su material genético para generar una mayor variabilidad. Y también están las asexuales. Las sexuales es como característico de una gran infinidad de bacterias. Que por ejemplo, a través de una bacteria se divide y se divide. A través de la fisión binaria. También está el tema de la fragmentación, como que la profesora lo mencionó un ejemplo de una estrellita, que como que forma como una nueva pierna o digo un brazo de manera sexual. Ya. Ahora está la termorregulación. Aquí la profesora lo que más quiso explicar es que el cuerpo tiene como muchos mecanismos para generar como una homeostasis, o sea, un equilibrio interno. Por ejemplo, una persona que tiene frío, ¿qué es lo que va a generar? Primero como que el sistema nervioso va a generar el tiriteo para ya como no sé, como que decir, como que el cuerpo que se mueva y produzca más calor. Pero si eso es inefectivo, lo que va a hacer interiormente, como por ejemplo, aquí encuentra que hay órganos vitales. ¿Qué es lo que va a pasar? El cuerpo va a como concentrar todo el calor que tiene el cuerpo hacia los órganos vitales porque eso es lo que más como le importa. Pero va a dejar de lado los sistemas periféricos, que son las manos, los pies y parte del mentón. Y también hay otro mecanismo que es el tema de la vasoconstricción. Que esto es lo que quiero ya. La vasoconstricción es como la constricción de los vasos sanguíneos. Esto lo que hace como es mantener el calor de la sangre internamente para que no se libere, o sea, para que quede como ahí adentro, para que haya una mayor generación de calor internamente. Y también en el caso contrario, en el calor lo que se genera una vasodilatación, o sea, una bueno, lo dice el nombre, que es la dilatación de los vasos sanguíneos. Esto lo que hace como es agranda un poquito los vasos sanguíneos para favorecer la liberación de calor hacia el ambiente. Por eso les menciono, cuando hay un entorno de mucha calor, lo que más quiere generar el cuerpo es liberar ese calor para mantener su calor interno. Esta como termorregulación solamente se explicaron a modo de que el cuerpo siempre van a tener mecanismos para regular. También está la síntesis de ADN. Miren, el tema de la síntesis de ADN se lo van a explicar de mejor manera en el segundo certamen. Pero la profesora para este certamen solamente quiso explicar que el ADN se replica por sí mismo para generar más ADN. Luego de esto, del ADN va el ARN, que es como directamente una hebra nomás. Una hebra en el mecanismo de la transcripción. Y por último, el ARN al ribosoma se da la traducción, que es la ARN proteína. Entonces recuerden, ADN, ARN, proteína. Replicación, transcripción, traducción. Pero se lo verán más a detalle en el segundo certamen.
Y también, como le mencioné anteriormente, el cuerpo siempre va a tener va a intentar al equilibrio para compensar su mecanismo. Aquí está en el caso de la glucosa. Por ejemplo, hay dos casos. Si una persona, no sé, se comió una pizza, helados, confeti, de lo que sea, va a aumentar la concentración de glucosa en la sangre. ¿Qué es lo que pasa? Va a subir y lo que va a intentar hacer el cuerpo es compensarlo a través del páncreas. Que el páncreas detecte esta subida de glucosa y va a liberar insulina. La insulina lo que tiene la capacidad de favorecer el movimiento de la glucosa hacia los tejidos. Eso es el tema más de fisiología, pero es como importante como mencionar que el cuerpo tiene como una capacidad de autorregularse. Y también está en el caso en que, por ejemplo, una persona en ayuno que no comió nada durante toda esa mañana, como que hay una disminución de la glucosa en la sangre. ¿Qué es lo que pasa? Que estos músculos lo van a detectar y van a como pedir auxilio como para que le pide al cuerpo que suba los niveles de glucosa a través de otro mecanismo. Pero lo que quiso explicar aquí la profesora es que como que el cuerpo tiene la capacidad de autorregularse. Ya. Ahora vamos a explicar el tema de las macromoléculas. Primero, están los monómeros. Los monómeros como directamente como la unidad de algo. Aquí encontramos los azúcares, carbohidratos, los ácidos grasos, los aminoácidos y los nucleótidos. Y en la unión de muchos monómeros se forma el polímero. Que en este caso los azúcares son los polisacáridos. Polisacárido, mucho azúcar. Ácidos grasos, están las grasas, los lípidos y las membranas. Los aminoácidos encontramos que son las proteínas y los polipéptidos. Recuerda, aminoácidos es igual a péptido. Polipéptido. Y por último, los nucleótidos son los ácidos nucleicos. Ya, también encontramos que tienen que aprenderse son qué tipo de enlace unen a los polímeros. Que en el caso de los azúcares son los enlaces glucosídicos. Recuerden, enlace de glucosa sídicos. Los ácidos grasos son los enlaces éster, que lo vamos a ver más adelante, pero piensen, éster, éster, éster. Los aminoácidos tienen enlace PA. No, mucho, ya. Los aminoácidos son los enlaces peptídicos. Recuerden, péptidos, polipéptidos, enlaces peptídicos. Y los nucleótidos es a través de los enlaces fosfodiéster. Ya. Primero, para comenzar, me gustaría explicarles los carbohidratos. Primero tienen que saber la función. La función es que aportan energía a la célula, pero a corto plazo. Aquí quiero ir con esto, que por ejemplo, cuando la célula requiere de energía, manda la glucosa, que es una energía efectiva, pero es poco duradera. Por eso como que el cuerpo siempre va a requerir más glucosa. Y esto se da a través de la reacción de condensación, que lo voy a explicar al toque. Y ya, primero, ¿qué son los isómeros? Piensen que los isómeros tienen como la estructura similar, pero al cambiar solamente una pequeña parte ya se transforman en una nueva molécula. Aquí es en el caso de la glucosa, que nada más con poseer un grupo aldehído, se forma glucosa, pero si ese aldehído cambia a uno de cetona, es una fructosa. No, es importante que se lo aprendan de memoria la estructura, por así decirlo, nada más saber las diferencias, porque eso lo ven mejor en bioquímica. Ya. También, la profesora también le explicó el tema de la glucosa de glucosa. ¿A qué quiere llegar con esto? Por ejemplo, en la glucosa encontramos que solamente cambia una pequeña partecita en cuanto al 1, 2, 3, como en el cuarto. En el cuarto enlace, que si está a la derecha el OH es una D-glucosa y si está en la parte izquierda es una L-glucosa. Pero ¿qué pasa? Nuestro cuerpo solamente tiene enzimas para degradar a la D-glucosa. ¿Y por qué degradar? Si se dieron cuenta, que mencioné anteriormente que uno de los tipos de adquisición de energía es el catabolismo, lo que tienen las células animales. Lo que hace el catabolismo es como que descompone la glucosa para formar energía. ¿Y cómo descompone? Descompone a través de enzimas. Y la enzima, para en este caso, solamente funciona para la D-glucosa. Ya. También aquí como que la profesora explicó como que dentro de los ARN y ADN como que tienen como grupos de glucosa que están como internamente en la composición del ADN y ARN.
Y también aquí la diferencia de los carbohidratos en una célula animal y una vegetal, que en la vegetal es de forma de almidón. Imagínense, almidón es lo mismo que azúcar en plantas. Mientras que el glucógeno es lo mismo que en azúcar, pero en células animales. Ya. Y también la profesora como que les explicó el tema de la condensación e hidrólisis. Lo que hace la condensación, mira, fíjense aquí. Lo que hace la condensación es liberar agua. ¿Ven esto? Como por ejemplo, aquí hay un enlace. Si es OHH, entonces es H2O. ¿Qué es lo que hace? Condensa, lo libera para formar un enlace. Pero también hay otro tipo o sea, ya, este es como la formación de enlace, esta es la destrucción. Que consume, aquí por ejemplo ven un enlace, pero si se consume agua, se van a separar. Entonces recuerden, la condensación para crear y la hidrólisis para destruir el enlace. O eso es lo que entendí yo. Si la profesora explica de otro modo, también es aceptable. Ya. Ahora están los lípidos. Los lípidos, que también se llaman ácidos grasos, en su estructura tienen una cabeza hidrofílica, o sea, es como tienen afinidad con el agua, y una parte hidrofóbica que repelen el agua. Esto es importante para la membrana, que se verá más adelante, pero en una zona extracelular que contiene agua, todas las cabecitas se van a ir a un lado, donde tiene agua, porque son hidrofílicas. Mientras que van a mantener su estructura en la parte hidrofóbica interna para generar una membrana. Ya. También como que la profesora explicó el tema de la saturación. Solamente quiere decir esto. Imagínense que en la estructura, aquí, van a encontrar que es recta. Pero ¿qué pasa? Todo esto tiene enlaces simples. Pero ¿qué pasa? Si le añadimos solamente un enlace doble, directamente como que esta molécula se va como a doblar. Y cada vez cuando tiene más y más enlaces dobles, se va a doblar, doblar y doblar. Esa es como la definición. Y lo que pasa en este caso es que se va a ponerse más rígida. Favorece a la entrada de sustancias no ser tan rígida. Ah, ya, esto es lo que pasa. Sí, sí, sí. Que en la membrana celular, una de las características es que tiene que ser semipermeable. O sea, puede que pase a una célula y otras no. Entonces lo que hace el tema de la saturación es como que se vuelva como menos rígida para que entren más sustancias. Y aquí ven como el tema, no sé, una grasa saturada, o sea, normal, que no tiene ningún doblez, o sea, solamente por enlaces simples, va a ser como una mantequilla. Y recuerden, la mantequilla es más rígida. Mientras que a comparación del aceite, que tiene como algunas insaturaciones, se va a doblar, doblar, doblar y va a ser menos rígida, como el tema de un aceite. Recuerden, saturado, mantequilla, rigidez. Insaturado, aceite más soluble, por así decirlo. Ya. También la profesora le explicó el tema de los fosfolípidos, que están en la membrana plasmática como una bicapa fosfolipídica. Solamente que decir bicapa es porque son dos, o sea, son cada dos, perdón, ya, hay dos fosfolípidos por membrana. Ahí como que se van uniendo, uniendo, hundiendo. Porque uno está en la parte intracelular y otra en la parte extracelular. Ya. Están formados por cadenas de ácidos grasos unidos con un esqueleto de glicerol. Ya. Y por último, a ver. Que aquí como que entre medio tiene colesterol. Y lo que tiene la función es para que sea más rígido la membrana. O sea, le aporta rigidez. Ya. También para agregar, me gustaría decirle que cuando hay una acumulación de los triglicéridos en la sangre puede generar problemas cardiovasculares, como una cardiopatía, una ACV. En el tema de la ACV se puede dar que a esto como mucho de más de fisiología o de fisiopatón. Pero cuando hay una acumulación de triglicéridos puede como obstruir un vaso sanguíneo, lo cual genera que hay un menor flujo sanguíneo. Y cuando se genera un menor flujo sanguíneo va a haber hipoxia, o sea, una disminución del oxígeno en los tejidos y produciendo una ACV. Y también el tema de cardiopatía, que como que
Siempre tienen que estar intactos los vasos sanguíneos para tener una mejor perfusión en el corazón. Pero si se ve como disminuido puede generar una hipertensión y a través de eso problemas cardiovasculares. Siguiente, las proteínas. Las proteínas que también se le llaman aminoácidos. ¿Cuál es la función de las proteínas? Es acelerar reacciones químicas, como en el caso de las enzimas. Y también tienen enlaces peptídicos. Hay 20 tipos de aminoácidos que los vemos en esta tabla. Tampoco, no se la aprendan de memoria. Solamente la persona lo explicó porque ya hay 20 tipos de aminoácidos. Todo eso es materia para el primer certamen de bioquímica. Ojito, para bioquímica, no para biología. Ya. Y como encontramos aquí, se compone de un átomo de hidrógeno, un grupo amino, un grupo carboxilo y un grupo cadena lateral. Ustedes se están explicando, ¿qué es esta R? O sea, la diferencia de esta R es que al sumar un aminoácido, no, como por ejemplo, aquí, ya, las serinas. Aquí se une la serina, aquí se une la valina, la prolina. O sea, como que directamente este paso es como de sustitución. Es para que se unan otras moléculas. Y también aquí se da el mismo caso de la glucosa, que hay una isomería. Que en el caso del cuerpo humano solamente podemos tolerar al L-aminoácido. Recuerden, glucosa derecha, proteína izquierda. Que esto solamente puede procesarlo el cuerpo humano. Ya. ¿Qué otra cosa? Ah, sí. Ay, no. Ya. Ya, ahora quiero explicar el caso de los enzimas. Como mencioné antes, lo que hace la enzima es facilitar, o sea, o generar una mayor eficiencia en el tema de la producción como de metabolismo. Por ejemplo, imagínense que un sustrato como que requiere como de fragmentarse para liberar un producto. ¿Qué es lo que pasa? Para hacer una reacción más efectiva requieren de enzimas, porque favorece como que sea más rápido el proceso. Como por ejemplo aquí se trata de una enzima. Recuerden que es específica, las enzimas son específicas, por eso hay un montón de enzimas en el cuerpo, porque cada uno pertenece a un tipo de sustrato en específico. Ahí se liberan productos. Y aquí le quise dejarle una tabla muy importante, porque ¿qué pasa en una reacción donde no tiene enzimas? No es tan eficiente, por ejemplo aquí. Demora mucha energía, consume mucha energía para liberar solamente un producto. Pero aquí se usó el tema de una enzima y disminuyó el coste de energía, o sea que fuera más eficiente. Recuerden, esto lo que quiere demostrar que las enzimas para generar el metabolismo es una mayor como eficiencia a la hora de ocupar una menor cantidad de energía. Ahí es importante, para tener un producto. Como los ácidos nucleicos, que son ADN y ARN. Recuerden que el ADN son de doble cadena y que poseen la información genética, mientras que los ARN solamente tienen una hebra y la funcionalidad que tienen este para producir proteínas. El formato, o sea, la estructura que tienen es primero un grupo fosfato, luego un azúcar. Recuerden que incluso les comenté anteriormente que tenían un grupo de azúcar en ARN y ADN. Y también tiene una base nitrogenada. Ya, primero vamos a hablar acerca del ADN. El ADN tiene como su función codificar la información de las células para producir proteínas, como por ejemplo aquí está el centro de los genes, aquí están los genes de todo. Y a partir de los genes se producen proteínas. Ya, aquí encontramos que hay dos grupos, solamente que uno tiene un anillo, mientras que los otros tienen dos anillos. En el grupo que tiene solamente un anillo son las pirimidinas, que son la citosina y la timina, mientras que las purinas son guanina y adenina. Y para generar una base nitrogenada requieren de dos nucleótidos formados, en la cual consiste que en guanina se une con las citosinas y la adenina con una timina. Es importante que se sepan esto porque en el siguiente certamen hay como que se habla más a profundidad de la generación de ADN para producir proteínas. Y en el mismo caso se da en el ARN, que encontramos que hay un grupo pirimida, que es la citosina y el uracilo. Recuerden la diferencia como que en el ADN hay una timina y en el ARN se cambia la timina con un uracilo. Y las purinas son las mismas, la guanina y la adenina. ¿Y cómo interactúan para generar una base nitrogenada?
es que la guanina se une con una citosina, mientras que la adenina con un uracilo. Recuerden, todo esto es igual, solamente que cambia la T con la U, en el ADN con el ARN. El ARN tiene la función de sintetizar proteínas. Esa es como la mayor función de un ARN. Y también, a ver, en cuanto como a la anatomía de la célula, que el ADN se encuentra en el núcleo y el ARN en el nucleolo. Ya. Y el ARN hay tres tipos. A ver, esto es lo que pasa, que según lo que yo recuerdo, esta parte de materia se explicaba mejor en el segundo certamen, porque la profesora explicaba bien el proceso de todo lo que conlleva. Pero para este certamen solamente la profesora quiso que como que comprendan que hay tres tipos de ARN. El ARN mensajero, que lo que lleva es la secuencia de información para generar una proteína. Ay, no sé si me voy a entender bien, pero como directamente que saca como información del ADN para llevarla como al lugar de unión. Es directamente como un mensajero. Directamente, imaginen un cartero que tienen como una carta de todos los genes que tiene el ADN y como que se lo envía, como que se lo envían al centro de producción. El centro de producción son los ribosomas, pero antes de eso, primero el ARN transferencia es directamente que tienen como de particularidad que tienen un aminoácido en su estructura. Y aquí tiene como el centro codificante. Y por último está el ribosoma, que es el ARN ribosomal. El ARN ribosomal directamente es como la estructura interna que tiene un ribosoma para generar una proteína. Ya, entonces para explicarlo como de una manera más entendible, piensen que el ARN mensajero es como un cartero. Un cartero que tiene una carta para generar una proteína. El ARN transferencia directamente es como el centro de control de todo. Que dice, ah, ya, el cartero llegó con una carta y leyó como que hay unos genes. Y como que la ARN de transferencia, a través de esos genes que leyó, aporta un aminoácido. Y piense que la ribosoma es como directamente como el lugar físico del cartero para producir proteínas. Que aquí a través de los ribosomas se generan proteínas. Ya. Y va a ver, para hacer como un mini resumen de todo esto, piense que el ADN, aquí recuerden replicación, ARN transcripción y la proteína es traducción. Pero recuerden, solamente tienen que saber que hay estructuras, que ya en el siguiente certamen se hablará más de esto. Ya. Ahora pasamos con la tercera clase, que son los organismos bióticos y organelos. Primero, en una célula siempre va a tener tres cosas. La membrana celular, que es como directamente como la limitación que tiene una célula. El citoplasma, que son todos los contenidos que tiene internamente. Es como menciona que es líquido y que tiene como mucho organelo. Y el núcleo. El núcleo es el centro de información genética que tiene la célula. Es como directamente, los genes te indican ya, tú eres una célula para el músculo, tú eres una célula para los ojos, tú eres una célula para el pelo. Esos son los genes. Es como para qué función va a emplear la célula. Ya. También la profesora le explicó a través de una teoría celular. Consiste que la célula siempre va a tener cuatro características que se le atribuye al organismo. Primero, que la célula es una unidad funcional. O sea, directamente todos los sistemas que tiene un organismo se da a través de células. Primero, ya, luego, la biogénesis. La biogénesis consiste que siempre cuando uno encuentra una célula es porque se creó a través de una célula preexistente. Por ejemplo, ya, si ustedes se dan cuenta que tienen como células en la piel, que es la epidermis. Para que ustedes encontraran que hay célula en la epidermis porque directamente se generó célula tras célula anteriormente. Hay como para generar como piel directamente requieren de una célula de la piel. Así como es esta teoría. Luego está el sistema abierto, en que consiste que todas las funciones vitales de un organismo están dentro de una célula. Pues eso es lo que yo mencioné anteriormente, que en una célula tiene la capacidad de generar su propio metabolismo. O sea, todas las funciones internas se da a través de una célula. Y tiene información hereditaria a través del núcleo. Ya. Y aquí, ay, perdón, pero he estado como medio enfermito, así que si escucha como que tomo mucha agua y eso es porque estoy medio enfermo. Ya. Sigamos.
encontramos que hay tres reinos, que están las arqueas, las bacterias y los eucariontes. Ya, me quise detener esta parte porque quería hablar más también acerca de los reinos de las arqueas. Bueno, primero como característica, las arqueas poseen cuatro reinos, son similares en cuanto a tamaño a las bacterias, pero su ruta metabólica es más semejante a las eucariontes. En su membrana tiene heterolipídicos, importante en el ciclo de carbono y nitrógenos, y ya, esto quería llegar. Primero he de decir que las arqueas son unos organismos muy primitivos, o sea, son muy antiguos, pero lograron permanecer hasta el día de hoy porque pueden soportar climas extremos o medios extremos, como en el caso de un volcán o en el subsuelo. Y aquí presentamos que hay cuatro reinos. Primero están las crenarqueotas, que primero pueden ser termófilos, o sea que pueden vivir en condiciones de temperaturas altas. Acidófilos, pueden vivir en medios ácidos o pH reducido. Termoacidófilos, que es la combinación de estos dos. Halófilos, que pueden estar en presencia de gran cantidad de sales. Alcalófilos, que pueden vivir en pH elevado o básico. Y barófilos, que pueden soportar gran cantidad de presión. También están las euricariotas, que pueden ser metanógenos, o sea que pueden soportar, pueden permanecer en un ambiente que sea anaeróbico, o sea que no presenta oxígeno. Y también están los coriarqueota, que pueden ser hipertermófilos, o sea, como termófilos pero más a los extremos, como en el caso de un volcán. Aquí la persona mencionó también que hay una escala del pH que mires, mientras más bajo sea un pH es más ácido, o sea puede vivir una criatura que sea acidófila, pero si el pH se eleva se vuelve más una base, o sea aquí pueden sobrevivir los alcalófilos, y eso sería en cuanto a las arqueas. Luego están las bacterias. Las bacterias, más adelante voy a explicarlo en más detalle, pero tienen como reproducción asexual, de vida fisiominaria. Esa cuando mencioné como que a través de una bacteria se multiplicaba, se divide en este caso, divide para formar muchas bacterias. Por eso es importante en el ámbito clínico de que cuando una persona tiene una infección de una bacteria, eso quiere decir que anteriormente hay un gran cultivo de bacterias, porque son muy rápidas de producir. En unas cuantas horas se llega a extender brutalmente. Por eso tiene una gran capacidad de dividirse en un corto periodo de tiempo. También, aeróbicos, anaeróbicos y no tienen núcleo. Ya, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y la célula eucarionte también lo voy a explicar más adelante porque aquí ya tengo una diapositiva completa de eso. Ya. Célula eucarionte, las bacterias. Primero, la estructura. Contiene cápsula que le da protección, pared celular que mantiene la forma, mantiene la presión en cuanto a la osmosis, la membrana plasmática que da protección a la célula, también el citoplasma, como recuerden, el citoplasma es como todo lo contenido interno. El ADN, a diferencia del eucarionte, tiene ADN disperso y están en el nucleolo. Recuerden que mencioné antes como ya en el ADN está en el núcleo y el ARN en el nucleolo, pero aquí directamente el ARN está como disperso, o sea como que no tiene una forma exacta, no está compacta, está dispersa, que se mantiene en el nucleolo. También contiene ribosomas para producir proteínas. Y a ver, este es un caso importante que me gustaría explicarles, importantísimo. La conjugación bacteriana. Aquí entran dos estructuras de la bacteria, que está el plásmido y la pili. ¿Qué es el plásmido? El plásmido es como un trocito de ADN que se encuentra en la bacteria. Y el pili son directamente, ven como que aquí como las pilis son como mini flagelos. Bueno, los pilis tienen la función de generar una conjugación bacteriana. ¿Qué quiero llegar con esto ya? Imagínense, el plásmido es como un trocito de ADN que se lo comparte entre bacterias, como que entre las bacterias se comparten como ese trocito de plásmido a través de la conjugación bacteriana. Aquí se ve como un esquemita donde ya a través del pili como que se unen dos bacterias y ahí transmite el plásmido. Ya. Pero ustedes dirán, ¿para qué funciona el plásmido? O sea, como, ¿por qué una bacteria requiere un trozo de ADN?
Bueno, pues esto se da a través de una resistencia bacteriana. Por ejemplo, imagínense no sé, en un caso en donde una persona como que se le adquirió como una resistencia hacia los antibióticos. ¿Pero y por qué? O sea, ¿cómo una bacteria logró como generar resistencia? Bueno, esto se da gracias a que entre todas las múltiples bacterias que se han muerto, hay una que pudo sobrevivir. Y gracias a solamente esa única bacteria que directamente comparte el plásmido hacia todas las bacterias para que todas las bacterias en sí generen resistencia a ese antibiótico. Por eso es importante de que en el tema del área de salud, que no sé, como que siempre como la dosis de un antibiótico es muy rígido. O sea, no puede ni ser ni muy poco porque no va a ser tan efectivo, pero tampoco mucho porque puede generar resistencia. Ya. Tiene flagelo que le permite movilidad. Ya. También me gustaría decirle la admisión de Gram. Creo que ustedes todavía lo van a ver en un laboratorio, la profesora ya lo explicó como a más profundidad. Pero la admisión de Gram es como un procedimiento de laboratorio en donde como que se tiñe una bacteria para ver en la estructura de su membrana. Ya. La Gram positiva lo que tiene de peculiar es que se tiñen de color morado porque tiene una gran pared celular, un gran peptidoglicano. Piensen, es muy grueso. Como es tan grueso, logró absorber el tinte morado. Mientras que en la gram negativos poseen una doble membrana. Recuerden, la pared celular es diferente que membrana. Aquí, en la gram positiva, aquí está la membrana. Y aquí está el peptidoglicano. Mientras que aquí encontramos que hay dos membranas. Tiene una interna y una externa. Y entre medio está la pared celular y el peptidoglicano. Si fijan bien aquí, es más cortito que un gram positivo. Esa es la diferencia. Creo que también como en un texto como que leí como que había como entre un espacio entre, no sé, pero solamente fíjense en la estructura más que nada, que aquí tiene dos membranas, este tiene una y la gran positiva tiene una peptidoglicano más grueso. Ya, uy, ya. También está los postulados, no, ya mejor primero la fisión binaria. La fisión binaria es como le comenté anteriormente que a través de una bacteria tiene la capacidad de dividirse. Y aquí está mejor explicado, como que primero se replica su ADN, luego la copia, se van como a unos dos sitios diferentes, y luego esto ya como que se separa la membrana, y ahí se divide. Y también están los postulados de Koch. Los postulados de Koch es para definir cómo un organismo puede producir una enfermedad. Y aquí habla de cuatro postulados, que en una ratita puede encontrarse el mismo patógeno en cada individuo enfermo. O sea, si está enfermo, quiere decir que es portadora del patógeno. Luego si se aísla al patógeno, como por ejemplo en un cultivo, y si se crece en un cultivo aislado. Por ejemplo, esto lo que quiere decir en esta parte es como que el patógeno tiene la capacidad de reproducirse por sí solo para generar una infección. Luego, si se mete el patógeno aislado en un individuo, puede inducir la enfermedad. Por ejemplo, ya a través de cultivo, ¡pam!, lo inyectamos en una rata sana y se enferma. Y también si se aísla al mismo patógeno, o sea, por ejemplo, ya aquí contamos que la rata sana ahora está enferma. Si aislamos a ese patógeno que está en la rata, podemos encontrar que el ratón está infectado. Miren, esto es como un tema que le pregunté incluso a la profesora de cómo lo explico en clase, porque miren, solamente por este certamen verán que el postulado de Koch como que se explicó los postulados, pero en otra asignatura más adelante que es microbiología, como que la persona mencionó el mismo postulado, pero encontró como que había como errores. Como por ejemplo, una rata que, por ejemplo, el primer postulado dice, todas las ratas enfermas tienen que tener patógeno. Pero, ¿qué pasa a las personas, digo, a las ratas sintomáticas? Que tienen el patógeno pero no enferman. Esa es como un error. Luego ya sin otro error, pero solamente quiero centrar el postulado que dijo la profesora en clase, en biología, que solamente que explica cuatro teorías, no, cuatro postulados donde indican que cómo puede generar una enfermedad, un patógeno, cómo puede generar una enfermedad en un organismo. Nada más. Ya. Ahora encontramos las células eucariotas. Si se fijan, tienen una gran estructura, tiene muchas cosas. Por eso es más compleja y es más lento el proceso de reproducción. O sea, que genera nuevas células eucariotas porque tienen muchas cosas. Ya, para este caso quise explicarlo uno por uno en qué consiste todas sus estructuras.
Ya. Primero está el núcleo. Recuerden que el núcleo tiene una doble membrana, una antena externa que conecta con el retículo endoplasmático. Más adelante voy a explicar ese tema más a profundidad porque es como quiero que ustedes sepan qué es un núcleo, qué es un nucleolo, qué es un retículo, para ya te voy a decir que cómo es el transporte de sustancia. Ya. Recuerden, el ADN se encuentra en el núcleo, el ARN nucleolo y la proteína es sintetizado en el RER, en el retículo endoplasmático rugoso. Forman una carioteca envoltura nuclear y contiene información genética, el núcleo. Ya. Aquí como que la persona mencionó el tema del eucromatina y la heterocromatina. Para explicarlo de mejor manera, imaginen que ya hay genes que están activos y hay genes que están inactivos. ¿A qué quiero llegar? Imagínense, ya, una persona, ya, un estereotipo de, ya, un alemán que es rubio. En su gen encontramos que hay genes activos en donde que diga que un alemán tiene que ser rubio. Eh, Mientras que hay un gen inactivo que indica ya, es alemán, imagínense que tiene como el gen de que puede producir pelo negro, de color castaño moreno. Por eso, hay dos genes de pelo, uno que es rubio y otro que es negro. Por eso, en un alemán se le da que el gen del rubio está activo. Y por eso se expresa como una persona rubia. Mientras que si está inactivo el gen, directamente no se expresa. O sea, queda ahí nomás. ¿Y a qué quiero llegar a esto? Porque en una eucromatina son los genes activos. Si uno lo ve como no sé en un microscopio, puede verlo como que son más claritas. Porque están más separadas entre sí. Y se descondensa en el ciclo celular. Recuerden, eucromatina, un alemán que es rubio. Y la heterocromatina son genes inactivos, lo cual en un microscopio se ven como oscuritos porque están muy unidos y se mantienen compactos en el ciclo celular. Y recuerden, heterocromatina, un alemán que tiene el pelo negro. Ya. Siempre me gusta hacer eso, o sea, siempre con cualquier cosa que estudien, trátenlo como de un ejemplo como medio humorístico porque a ustedes ya no se les va a olvidar. Ya. ¿Y por qué? O sea, ¿qué quiere decir como que uno esté separado y otro esté junto? Todo tiene que ver cómo se utiliza ese gen en el ciclo celular. Si estos genes se encuentran muy separados, directamente es más fácil de condensarlo. Es que, a ver, esto también como en materia para el segundo certamen, pero directamente ya, para que un gen empiece el ciclo celular se tiene como que descondensar, o sea que no esté tan compacta. Y para eso la cromatina, que son genes activos, están más separaditas, porque es más fácil de condensarlo. Pero en la heterocromatina tienen todos esos genes como están muy unidos, muy chiquititos, como muy unidos, lo cual es más difícil separarlo. Y también aquí me quiero acercar un poquito porque al parecer explico el tema del genoma. Que es un receptor que al activar una señal, como que libera una proteína que regula una partecita del ADN, la cual produce otra como señal para activar un gen. Que luego ese gen se activa para liberar, para producir proteína. Ya, en conclusión, lo que quiere decir este diagrama es que para que se active un gen, como que se envía una señal. Esa señal como que simplemente va hacia un trocito del ADN, que puede ser eucromatina o heterocromatina. En este caso, si se llega a activar es porque está en una zona de eucromatina. Y a través de eso como que manda una señal para producir proteínas específicas. Ya. Ya, ahora quiero explicarle el tema de ortólogo y parólogo. En el ortólogo ocurre que hay una especiación en que para generar una especie nueva a partir de una especie en común. Aquí si se dan cuenta, imagínense que aquí hay un gen ancestral que luego como que se separa en dos, en lo cual estos dos genes son muy diferentes entre sí. A ver, ¿cómo un ejemplo que podría dar? Creo que el tema, imagínense que hay un dinosaurio que ahora se transformó en un gallo. ¿Cómo se da eso? O sea que como que a través de la descendencia como que se diversificó tanto, hay una gran diferencia entre ambas especies, que de un reptil pasó a ser un gallo. Y el parólogo. El parólogo que a través de una misma especie puede adquirir funciones diferentes. Por ejemplo, aquí ya no se divide en dos, sino como que una especie tiene como que se mejoran entre sí a través de la adaptación del ambiente, que adquieren nuevas funciones. A ver, un ejemplo que podría dar, imagínense que un pez ya suele nadar en un lago, pero como que durante como que un peligro climático, como que ya no hay mucha agua.
¿Qué es lo que pasa? Ese pez dejó de nadar en el agua y va como a tierra firme. Como que empezará no sé, que se le piernas, bracitos y todas esas cosas. Eso es como un sistema paralelo que a través de una misma especie adquiere nuevas funciones. Recuerden, en la función principal, diferentes especies, una misma especie pero con mejores funciones. Ya. Ahora el tema de las mitocondrias. Como lo explicamos anteriormente, las mitocondrias es el centro de obtención de energía, o sea, la producción de ATP. A ver, creo que tiene como doble membrana, como aquí, no sé, más como un sistema reticular, en donde como que aquí ocurre todos los procesos para la producción de energía. Ya. Antes de seguir, primero me gustaría explicarle el sistema aeróbico y anaeróbico. ¿En qué consiste ya? En nuestro cuerpo humano, como a través del sistema respiratorio que obtenemos oxígeno. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí, como hay un buen ambiente de oxígeno extracelular, como que nuestro cuerpo va a metabolizar ese oxígeno en la producción de energía a través de la glucosa. Por ejemplo, en la glucosa en una parte como que requiere oxígeno para metabolizar. Así que se usa el oxígeno y se genera ATP. Y los productos van a ser el dióxido de carbono, agua y ATP. Ya. Pero, ¿qué pasa? En un sistema anaeróbico, o sea, en una parte deficiente de oxígeno, ya no se va a ocupar el oxígeno en sí, sino que va a ocupar otros componentes, lo cual el resultado va a ser ácido láctico. Ya, esto es lo que quiero llegar, que, mira, primero el sistema anaeróbico es bueno, por así decirlo, porque imagínense, una persona que no tiene tanto oxígeno en su entorno va a ocupar otro sistema para producir energía, lo cual eso podría ser muy bueno. Pero ¿qué es lo que pasa? Va a producir desechos en la sangre, que va a ser ácido láctico. Lo cual es muy malo porque ahí baja el pH sanguíneo y que ocurre otras complicaciones. Pero siente que llegar, sistema aeróbico, CO2, desecho. Es como directamente eso lo va a expulsar naturalmente el cuerpo a través de la expiración. Pero aquí directamente el desecho del sistema anaeróbico se va a mantener en la sangre, ácido láctico, y ahí ya va a ser todo un problema. Ya. ¿Y por qué quiero llegar a esto, este tipo de sistema? Porque el síndrome de MERS, que afecta a los tejidos, se altera la producción de ATP, o sea, va a ocupar más un sistema anaeróbico, en que consiste que el gran exceso de ácido láctico de una manera anaeróbica ocasiona fatiga y debilidad muscular. Puede ocurrir epilepsia, mioclonia, miopía, ataxia. Miren, para el certamen no se aprendan todos los sistemas de corrida y como ya 5 o 6 síntomas. Apréndense como unas 3 nomás, como lo más significativo. Aquí es debilidad del músculo y fatiga. Mientras que el síndrome de Kearns-Sayre ahora ya es directamente por la mitocondria, que afecta el músculo ocular. Se da una parálisis del músculo del ojo, oftalmoplegia y eso. Recuerden, debilidad muscular pero del ojo. Y este es más generalizado, genera fatiga y esas cosas. Y por último me gustaría explicarle que hay una teoría. Uy, esta teoría me encanta. Ya. Que ocurre, cómo se crearon las células eucariotes. Ya, primero aquí hay como un dato curiosito, en que consiste que ya, cierto que mencionamos anteriormente que como que el ADN está dentro del núcleo de una célula, pues resulta que en las mitocondrias también hay un fragmento de ADN en mitocondrias. Y se preguntarán, ¿cómo llegó ese ADN ahí? O sea, ¿por qué no está en el núcleo? Bueno, puede ser una teoría que indica que originalmente había una célula caliente ancestral, que ya estaba ahí mirando por el ambiente, pero luego se le unió una bacteria. Entró y quedó ahí directamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Se generó una relación simbiótica, o sea, como que los dos partes le beneficiaban. Capaz la bacteria quería protección y la célula ancestral eucarionte quería más producción de energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya luego en las siguientes generaciones, como que la célula eucarionte ya tenía una mitocondria, o sea, a través de una bacteria se formó una mitocondria. ¿Y qué es lo que pasa? Que a través de esto se produce energía y por eso en la mitocondria hay un fragmento de ADN. Por esa misma cosa. Ya. Uy, 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 uy. Ya. Ahora, el retículo endoplasmático. Es un organismo especializado para la síntesis de productos celulares, o sea, de células especializadas. Aquí encontramos que hay dos tipos. Primero está el rugoso y el liso.
El retículo endoplasmático rugoso se da para la síntesis de proteínas, mientras que el retículo endoplasmático liso se da para la síntesis de lípidos. Miren, yo en el apunte como que puse R de ribosoma y L de lípido. ¿Por qué? Si en una parte se examen, hoy como que la persona le pregunta sobre si el retículo endoplasmático rugoso y no sabe, o sea, se le olvidó. ¿Qué es lo que pasa? El retículo plasmático rugoso usa la R de ribosoma. Los ribosomas que son para síntesis de proteínas. Y ahí como que le encuentran como la conexión. Mientras que el retículo endoplasmático liso ocupa en la L de lípido. Lípidos son grasas. Para sintetizar grasas. Ya. Luego una enfermedad que se le asocia en el retículo se da la inflamación de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria intestinal, que se da por un exceso de la actividad del retículo endoplasmático, generando un estrés. Y esto se da a través de una mutación de un gen que afecta a la célula de Paneth y calciniforme, que son células del intestino. Y genera dolor abdominal, diarrea, fiebre y pérdida de peso. Recuerden, para el certamen, si la persona les pide síntomas, aprenda a hacer como 3 síntomas importantes de esa enfermedad. Características, por ejemplo, recuerden, debilidad muscular general, debilidad en el ojo y aquí fatiga, dolor abdominal. Ya. También aquí, a ver, más que ahora me gustaría explicar el aparato de Golgi, pero es más como un sistema en conjunto. ¿Por qué? Porque aquí interactúa el núcleo, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. ¿En qué consiste? Recuerden que todo ese proceso para generar una proteína se da a través del núcleo, que por ejemplo en el núcleo se hace ADN, luego en el núcleo ARN. ¿Qué es lo que pasa? En el ARN está en el nucleolo, pero está conectado con el sistema retículo endoplasmático, que aquí el ARN se va a la proteína como que viaja aquí al retículo rugoso para especializarse. Y luego de esto, el aparato de Golgi lo que sirve para exportarlo, o sea, para directamente liberarlo afuera de la célula. Por eso, si en el certamen le pregunto ya, ¿cuál es el sistema para la liberación, no sé, de una sustancia o una proteína? Quiere decir que todo ese sistema está conectado a través del núcleo, nucleolo, proteína sale al retículo rugoso, luego al aparato de Golgi para luego liberarse. ¿Cuál es la función del aparato de Golgi? Es directamente transportar moléculas hacia el exterior. Aquí hay una dosis, por aquí, que es para que recibe las moléculas del retículo endoplasmático rugoso. Por eso le expliqué que era un sistema en conjunto, porque a través del retículo endoplasmático rugoso se une el aparato de Golgi en la cara cis. Y en la cara atrás es cuando se sale, o sea, empiece. Aquí hay todo como que viaja a través de los canales y eso, pero luego se libera. Se libera esas moléculas hacia el exterior. Y aquí está todo resumido, lo que expliqué anteriormente. Que aquí se generan como una vesícula y se sale al exterior, aquí, de la célula. Aquí se le dio, a ver ya, ahora el lisosoma. ¿Qué son los lisosomas? Ayudan en la degradación de moléculas. Por ejemplo, aquí actúa en la fagocitosis. Ya, para explicarlo mejor, actúa en la digestión intracelular, lo cual, por ejemplo, participa en la fagocitosis porque actúa en los fagocitos, el patógeno se une al fagosoma mientras el lisosoma degrada el patógeno. O sea, imaginen, el fagocito es como toda la estructura en sí, que como que capta la bacteria y lo entra para adentro. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí el lisosoma actúa para degradar al patógeno. O sea, sirve para la digestión, la degradación de patógenos. Y aquí hay una enfermedad que es el lisosoma de Gaucher, que es una alteración, la cual que constituye que la membrana de glóbulos rojos y blancos se reemplaza por enzimas recombinantes. Los síntomas son fatiga, anemia, por eso actúan en los glóbulos rojos y cuando hay un exceso de glóbulos rojos es porque ocurre una anemia. Bajo contenido plaquetario, hepatomegalia y esplenomegalia. Ya, entonces recuerden, síntomas importantes, anemia, hepatomegalia, fatiga, bajo contenido plaquetario. Recuerden saberse simplemente los síntomas específicos de cada enfermedad. Ya. Luego están los peroxisomas, que aquí ayudan a degradar los peróxidos reactivos. Como aquí se ven como que productos como que son como agua oxigenada, creo que así se llama.
Consulte bien esos apuntes, porque ahí debería encontrar que hay una sustancia que degrada el peroxisoma. Sí, el agua oxigenada, esa es. Ya, lo cual ayuda a evitar la oxidación de células grasas. Que eso como, no sé, como que a la larga como que envejece la célula, en vez de matarlo si hay mucha como oxidación, o sea, mucho como agua oxigenada suelta. Pero aquí intervienen los peroxisomas para degradar todo eso y para que la célula aún esté viva. Ya. También se le dio una enfermedad que es la enfermedad ALD, que es una alteración en peroxisomas que genera neuropatía, paraplegia, estática, debilidad de las piernas, compromiso del sistema nervioso central. Entonces recuerden, los peroxisomas tienen que ver más como una alteración neurológica, que genera neuropatía y paraplegia. Ya. Ahora el citosol. Recuerden que el citosol es como todo ese como líquido interno que tiene la célula dentro, en donde se compone el organelo. La composición está como entre un 70 y un 80% de agua y los demás son proteínas, iones, aminoácidos, glúcidos. La estructura es un gel viscoso y es fluido. Y la función regula el pH intracelular y el lugar físico para reacciones metabólicas. O sea, aquí adentro todo esto se hace para generar un metabolismo. Ya. También, como antes continuo, me gustaría explicar la gran vacuola, que no sé si la profesora lo explica en clase, pero igual es importante que esto solamente se da en células vegetales. En las células vegetales como que directamente tienen como una gran como, la gran vacuola es como donde hay una gran, mayor como cantidad de agua. Y esto funciona para generar una presión de turgencia, para que no se marchite, esas cosas. Pero solamente hay una gran vacuola en células vegetales, no en animales. En la animales igual tienen vacuola, pero son como más chiquititas. Ya. Ahora el citoesqueleto, que es como el citoesqueleto como lo que rodea a la célula para generar una mayor estabilidad. Mantiene forma, un soporte interno, no es un organelo. Los citoesqueletos no es organelo, es una estructura aparte. Eh, Mantiene rígido las células normales, pero en el entorno cambia. Por ejemplo, más adelante vamos a hablar del tema de la osmosis. Y en la osmosis como que hay un cambio de forma entre los citoesqueletos. Así que de por sí los citoesqueletos no son rígidos, son como moldeables. Y aquí les un breve resumen de los tipos de los componentes de un citoesqueleto, que son los microtúbulos, filamento de actina, microtúbulo y filamento intermedio. Aquí el filamento de actina actúa para la contracción muscular. Y los microtúbulos son más gruesos y están persistentes para la orinación en la división celular. Creo que este no sé si es un tema para el primer o segundo certamen, pero creo que para el segundo. Pero cuando se hace una división celular, como que se generan microtúbulos para como que dejarla en un extremo de una célula para que empiecen a dividirse. Y los filamentos intermedios para dar soporte. Entonces recuerden, cada uno tiene diferentes funciones. Esta para la contracción muscular, las miocinas, no, las actinas, ya, filamento actina, contracción. Microtúbulos es para generar una división celular y la filamento intermedio para dar soporte. Y aquí hay todo un resumen. Solamente aquí como que quiero decir como que las células eucariontes pueden tener casi, de su mayoría, tienen el mismo componente que una célula vegetal. Por eso estos dos células son eucariontes, célula animal y vegetal. Mientras que ya en la bacteria son procariontes. Ya, ahora vamos a la clase número 5 y el último para el certamen, que es transporte celular. A ver, creo que en la realización del video todavía no tienen la clase de transporte celular, lo cual es muy bueno para usted porque como que pueden ir a la clase ya con la materia aplicada y solamente ir a consultar dudas. Ya, primero encontramos que en la membrana celular encontramos que es semipermeable, lo que consiste que puede que entre sustancias, pero o puede que no. Todo eso depende de qué tipo de molécula nos estamos enfrentando. Para las moléculas pequeñas apolares, como por ejemplo el oxígeno, el dióxido de carbono, las hormonas esteroidales, directamente pueden pasar sin problema, directamente, sin ningún obstáculo ni nada. Esto es debido, por ejemplo, que las moléculas pequeñas polar, como por ejemplo el oxígeno y el dióxido de carbono, como son gases, pueden pasar por la membrana, pero tienen que ser apolar, recuerden, apolar. Y las hormonas esteroidales de por sí están hechos de colesterol, y el colesterol está hecho de lípidos.
¿Qué consiste? Si recuerdan muy bien, la membrana celular está hecha de fosfolípidos. Lo que consiste que cualquier sustancia que esté hecha de lípidos es liposoluble, lo cual significa que pasan directamente por la membrana. A esto se le da al transporte pasivo, que se le da de una mayor a menor concentración. A ver, para que puedan entenderme mejor, el gradiente de concentración se refiere que en cuanto a las moléculas, como que es más fácil pasar de donde hay un mayor gradiente de concentración a una menor. A ver, este es un ejemplo que me hizo entender muy bien esta materia que consiste. Ya, imagínense que ustedes están como en el metro, donde como que directamente como que ustedes tienen que pasar por un montículo de personas que están caminando en el paso contrario a ustedes. ¿Qué consiste? Si una persona va a facilitar más estar a favor de la gradiente de concentración, o sea que estar entre la multitud a una misma dirección. Eso sería el transporte pasivo, de una mayor concentración a una menor concentración. Pero ¿qué pasa? Imagínense que ustedes están como en el lado contrario, que usted intenta de pasar con ese montículo de personas, lo cual será más difícil pasar a través de la membrana. Por eso que en el transporte activo es de una menor a mayor concentración. Y también en el transporte pasivo no se requiere el uso de ATP. Para que quede claro, no ATP. Mientras que en el transporte activo requieren del uso de ATP para pasar por la membrana. Y aquí estamos hablando de difusión simple. Recuerden, molécula pequeña polar es a través del transporte pasivo por difusión simple, que directamente requiere de la gradiente de concentración para ver si puede pasar o no. Y aquí como que está mejor explicado. Aquí imagínense que ya hay como muchos solutos que quieren pasar. Aquí hay mucho de alta concentración y quieren pasar hacia una baja concentración. O sea, ahí están empezando por pasar y no tienen ningún problema para pasar la membrana. Solamente si son moléculas pequeña polar. Ahora, como ya terminamos de explicar el transporte pasivo con la difusión simple, vamos a ver el tema de la difusión facilitada, que es otro tipo de transporte pasivo. Aquí, como se utiliza en moléculas pequeñas polares y sin carga, como por ejemplo el agua, el etanol y el glicerol. Y también algunas moléculas grandes polares sin carga, que son aminoácidos, glucosa y nucleócidos. Estos dos tipos de moléculas pueden pasar por la membrana, pero igual les cuesta un poquito y se devuelven, lo cual requieren de algo facilitado que tiene la membrana para que puedan pasar. Por eso aquí se dividen en dos categorías, que están los canales, o sea, los poros, la cual pasa directamente y no hay un cambio de conformación, o sea, no hay un cambio de forma, pasan directamente. Pero recuerden que es especializado. Como por ejemplo, después voy a explicar el tema de la osmosis, pero solamente para las acuaporinas. Las acuaporinas son poros hechos para que pase el agua. Y también están los transportadores, que aquí cambian de forma. Por ejemplo, como que aquí como que ingresa una molécula, llega al centro y cambia. Como que se abre y se cierra directamente. Se abre y se cierra. Y esto se da para el tema de la difusión con la glucosa en la membrana. Pero eso lo explicaremos más adelante. Primero me gustaría concentrarme en ya. Transporte pasivo, difusión facilitada, osmosis. La osmosis, ¿qué consiste? Es el paso del agua de la célula a través de las acuaporinas. Y todo tiene que ver con el medio. Si el medio es hipertónico, isotónico o hipotónico. Ya. Primero vamos a hablar acerca del medio hipertónico. Lo que sucede es que el agua sale hacia afuera de la célula debido a una mayor concentración de soluto extracelular. Bien, a diferencia del equilibrio, a diferencia de la gradiente de concentración, aquí se da un gradiente de concentración pero en torno al agua, o sea, no de soluto, sino del agua. ¿Qué quiere decir? El agua siempre va a ir de una mayor concentración a una menor concentración del agua. Pero ¿qué es lo que pasa? A ver, esto es más como lo contrario. Si hay mucho soluto afuera de la célula, es porque va a haber menor cantidad de agua. Y si hay poco soluto afuera de la célula, es porque hay una mayor concentración de soluto al agua. Es como inverso. Por eso si se da un caso, no sé, por ejemplo, concentración de, no sé, cloruro de sodio, tienen que ver si
¿aumentó o disminuyó? Si aumenta el nivel de soluto es porque hay poca cantidad de agua, o sea, hay una menor gradiente de concentración en torno al agua. Mientras que si internamente, por ejemplo, se aumentó el nivel de soluto, quiere decir que hay una poca proporción de agua dentro de la célula. No sé si me di a entender bien, pero a través de estos ejemplos vamos a ver más en torno al movimiento del agua. En el medio hipertónico, como ya bien explicamos, es la salida del agua. Lo cual en una célula animal se da la crenación. O sea, como se sale el agua, ahí se pone más diminuta, se deshidrata y se crena directamente. Mientras que en la célula vegetal ocurre la plasmólisis, la cual es la separación de la membrana plasmática de la pared celular. Recuerden que pared y membrana son dos cosas diferentes y aquí como que se empieza a separar debido a la salida masiva de agua. En un medio no, antes de eso continuar me gustaría explicarles una implicancia en torno a la medicina, que existen los suelos hipertónicos, suero hipertónico. ¿En qué caso se da? Se da en un paciente con edema cerebral. Esto es lo que pasa, el edema ocasiona la salida del agua de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué es lo que se quiere ocupar? Que en el suero hipertónico favorezca que el líquido vuelva hacia los vasos sanguíneos. Es como una moda de contramedida para que las células vuelvan a los vasos sanguíneos, o sea, en medio externo y no se vaya a otras células como del tejido. Porque, a ver, aún no le han pasado fisiopato, porque ya es como para el siguiente año, pero piense que el edema es como una acumulación en el líquido en el tejido. O sea, en las células de los tejidos hay un aumento de líquido. Entonces el suero hipertónico lo que quiere es como que a través del líquido del tejido vuelva hacia los vasos sanguíneos, o sea, hacia el medio exterior. Ya. En el medio isotónico hay un equilibrio en torno al agua de afuera y del agua que se entra. Directamente está como en su punto ideal, un equilibrio. En las células animales se encuentra en su medio normal, mientras que en las plantas está flácida, o sea, directamente como que la planta como que está como medio recta. Y esto se da gracias como, por ejemplo, en cuanto a los solutos, imagínense ya, como no sé, cloruro de sodio, como ya, como 0,9%, algo así. Si en el medio extracelular e intracelular los dos tienen 0,9, directamente están en su punto ideal, porque hay una misma cantidad de solutos afuera y adentro de la célula. Lo que consigue que el agua entre y salga de la célula como para hidratarse y rehidratarse. Ahí directamente como hay un buen flujo. Ya. Ahora el medio hipotónico. Lo que consiste es que el agua entre a la célula debido a una menor concentración de soluto en el medio. ¿Qué significa esto? Se da en el entorno, imagínense que la persona, como por ejemplo, a ver, menor concentración de soluto, porque hay una mayor masiva cantidad de agua afuera de la célula. Sí, ese sería como un buen ejemplo. Imagínense que la persona toma mucha agua, que aumente el volumen de sangre, hay mucha agua en la sangre, y directamente lo que hace como que entra agua a la célula. Empieza a, empieza a aumentar su volumen y estalla. Aquí incluso se ve como una célula como ¡pum! Estalla. En las células animales, el medio hipotónico se da una citólisis, o sea, directamente se rompe la célula. Pero en las células sanguíneas se da la hemólisis. Esto es característico solamente de la sangre. Por eso, sangre, lisis, rompimiento de sangre. Y en las células vegetales se da la turgencia, que es como directamente hay mucha presión que ejerce el agua dentro de las paredes de la célula, lo cual se genera una turgencia, o sea, se mantiene muy recta, muy dura, muy rígida. Ya. ¿Y qué aplicación médica se da en un suero hipotónico? Se da en un paciente con deshidratación. Ya, a ver. En un paciente con deshidratación, piensen que disminuye el flujo sanguíneo porque hay una menor cantidad de agua rodando por la sangre. ¿Qué es lo que pasa? Al inyectar al paciente con suero hipotónico, directamente como que va a favorecer que haya un aumento del líquido de volumen sanguíneo en la sangre y va a generar que el volumen del agua entre de nuevo a la célula, hidratando la célula. Entonces, ¿esto cómo quiere decir? Directamente como una aplicación médica en cuanto al suero hipertónico y hipotónico para contrarrestar un efecto producto de un edema o producto de una deshidratación.
Para que la glucosa entre adentro de la célula requiere un transportador, en este caso el GLUT, lo cual se abre al interactuar con la glucosa y se cierra. Pero esto es como algo fundamental que me gustaría comparar en cuanto a la difusión simple y a la difusión facilitada, que aquí lo vemos en este esquema. Recuerda que este esquema era muy importante porque, o sea, no sé si se le van a preguntar en este certamen, pero recuerdo que en el año pasado sí lo lograron preguntar, que era analizar esta gráfica. Ya, ¿qué es lo que consiste? Recuerden, la difusión simple no hay como un medio externo que ayude a facilitar el movimiento de soluto adentro de la membrana, lo cual directamente como pasa directamente es directamente proporcional, o sea, en cuanto a la velocidad. Por ejemplo, imagínense que entran como oxígeno a la célula. Entra, pero no hay ningún tope. Sigue entrando. Pero ¿qué es lo que pasa? En la difusión medida por transportador, o sea, la difusión facilitada, directamente se puede llegar a saturar. ¿A qué es lo que voy? Y tomen el ejemplo de la glucosa. La glucosa, cierto, como que tiene transportadores, ¿verdad? Imagínense ya, en una membrana X tienen como ya 10 transportadores y hay 50 glucosa. ¿Qué es lo que pasa? La glucosa empezará a entrar en los transportadores, pero llegará a un punto que se llega a saturar. Si se llega a saturar, directamente ya no podrá entrar con la misma cantidad de velocidad, o sea, como en esta. No será como directamente proporcional, será como, aquí ya va a ver como se va a saturar y luego simplemente va a seguir con la misma velocidad. Porque directamente dice, ya, solamente podemos entrar de 10 en 10, no podemos más. No podemos como directamente entrar a los 50 glucosas. Así que por eso que de 10 en 10 empiezan a entrar. Por eso se satura. Ya. También aquí me gustaría explicar el tema de el gradiente electroquímico con los canales iónicos. Ya. Recuerden que además de entrar sustancias, también pueden entrar iones, que directamente requieren de otro sistema de transporte. El gradiente electroquímico consiste que recuerden que la membrana tiene cargas. Por ejemplo, ya, en un gradiente hipotercial de membrana, directamente, como es neutro, puede pasar o iones positivos o negativos. No importa la carga. Mientras que si la membrana externa queda positiva, directamente ya. Si recuerdan en física como positivo se repelen y positivo con negativo se atraen. ¿Qué es lo que pasa? A diferencia de que la membrana quede negativa externamente, si aquí, por ejemplo, si aquí tenemos una molécula que está cargada positivamente y aquí está afuera está positivamente, se van a como intentar de repeler, pero cuando logre entrar por la membrana, ¡pam! Directamente entra, porque aquí se atraen. Se va a atraer y directamente pasa. Por eso aquí hay una flechita más grande porque puede como entrar más fácilmente. Pero ¿qué es lo que pasa? Si en la membrana externa encontramos que está negativamente electroquímica, directamente ya, puede que se atraiga al principio, pero cuando intente pasar por la membrana le costará, porque esto ya lo está repeliendo. Porque positivo con positivo se repele. Por eso que igual le costará como un poquito hasta que llegar. ¿Y por qué estamos explicando esto? Porque tiene que ver con los canales iónicos, que requieren de la carga de la membrana. Por lo menos en esta parte, que es regulado por voltaje. Ya explicamos anteriormente que la membrana puede tener carga y dependiendo de la molécula, si está cargada positiva o negativamente, puede entrar más fácil o más difícil. En este caso requiere de la carga intracelular. Aquí, esta carga es como lo importante. Y aquí la profesora dio como un ejemplo. El tema de la entrada del transporte de calcio para generar contracción. Y a ver, no sé si lo explica una detalle esta parte porque esto es más de fisiología. Pero si la persona lo explicó, o sea, quiere decir que ya, en una terminación nerviosa entre un nervio y un músculo, como que al liberarse acetilcolina va hacia los receptores para que se activen y logre abrir el flujo de los canales de calcio. Aquí está explicado mejormente, miren aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Si hay un flujo de calcio, va a generar una constricción en los músculos. O sea, se contraen. Ya. Y también están los canales ligando. Que los canales ligando, a diferencia de que
de que posea carga o una sustancia, esto requiere de más una molécula en específico que se une al canal. Por ejemplo, aquí la persona mencionó el tema de la acetilcolina. Que a través de la acetilcolina, si se une al ligando, se abre para generar como, en este caso también puede ser una contracción, que después se libere calcio y entre. O sea, estos dos, lo diferente es cómo se pueden abrir un canal, que una es a través de la carga, que contiene una molécula para que se abra, y otra depende de una molécula específica, que son como receptores específicos que si interactúan con ellos se abren. Y también, bueno, aquí la diferencia es que uno queda afuera, otra que queda adentro. Tuki tuki, tuki tuki. Y también lo que se regula mecánicamente se da, por ejemplo, el movimiento con la célula del oído interno. Creo que había una imagen como, por ejemplo, como que hay como hay como decirlo, una peineta, algo así, pero como que tiene mucho auxilio que con el movimiento se puede generar la transmisión de señal. Ya. Ahora vamos con el transporte activo. A diferencia del transporte pasivo, estos están en contra de la gradiente de concentración. O sea, recuerden, el montículo en el metro. Es como directamente como que yo esté intentando de pasar en un metro, pero todo como las personas y estudiantes vienen como por el paso contrario, lo cual se hará muy difícil. ¿Qué es lo que pasará? Yo requiero el uso de energía, o sea, el tema del ATP, para poder pasar a través de la membrana. Recuerden, esto es en contra de gradiente de concentración y requieren energía, o sea, ATP. Ya, la profesora creo como que le explicó el tema del transporte activo primario y secundario. El transporte primario es que el ATP empuja la sustancia para que pase a la membrana. Imagínense que aquí tenemos como, es que aquí hay muchos ejemplos, pero en este caso, directamente con la unión entre el ATP y la molécula hace que se abra y directamente hace que pase directamente. Pero el transporte activo secundario se requiere otro tipo de energía. Ya, esto recién recordé ya. El primario requiere ATP, pero en el secundario requiere otro tipo de energía, o sea, que no sea ATP. En este caso, la energía del gradiente iónico para transportar un segundo soluto en contra del gradiente de concentración. Aquí se da. Uy, ahora se me iluminó la idea. Como por ejemplo, recuerden el tema del sodio-potasio, que por ejemplo, entra sodio, sale potasio, ocupa esa energía electroquímica que lo vimos anteriormente para generar energía. Y así directamente entran y salgan moléculas. También la profesora explicó el tema del SIMPORT entre el transportador de sodio y glucosa. A ver, la glucosa usa la energía del sodio para pasar al epitelio. Se genera energía aprovechando que el sodio está pasando con transporte activo del ATP, lo cual la glucosa aprovecha esta propiedad para pasar al transporte de glucosa. ¿Qué lo quiere decir? Por ejemplo, imagínense que aquí ya hay un transportador de sodio y dice ya, este sodio va a ocupar ATP para poder pasar. Pero ¿qué pasa? Justamente la glucosa aprovecha de entrar también para poder interactuar y salir con el sodio. O sea, como directamente como está colado. La glucosa en el cipor se cola con el transporte del sodio. Y también la profesora le habló acerca de una falla de un gen, que es el gen CCL5A1, que genera una mala absorción de glucosa y galactosa debido a este SIMPOR y da diarrea neonatal. Ya. Y por último y para finalizar, vamos a ver el transporte de macromoléculas, que es aquí, moléculas grandes. Que aquí requiere el uso de la endocitosis y exocitosis. La endocitosis es la introducir sustancias a la célula, o sea que entren. Ya, aquí voy a explicar atentamente en qué consiste este gráfico. Esta es una endocitosis mediada por receptores, en el cual aquí hay macromoléculas que se pueden como entrar y afuera de la célula hay como unos receptores. En este caso se llamaban, a ver si lo encuentro, clastrina. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Al querer como una macromolécula entrar a la célula se crea una vesícula que internamente están afuera las clastrina.
¿Qué pasa durante el transcurso de la entrada? Pierde la cubierta, o sea, pierde esto y directamente vuelve hacia a la membrana para que se reutilice. Luego se fusiona con un endosoma para, para transportarse seguidamente y cuando se une con un lisosoma se genera una degradación de las enzimas. Degradación por lisosoma. Esto se puede dar en caso de una fagocitosis, que directamente el fagocito como que atrae un patógeno, lo introduce internamente y a través del lisosoma, que ya lo dijimos anteriormente que es la digestión celular, lo que consigue es directamente degradarla. Aquí se explica mejor el tema de la fagocitosis, que es el tema que cuando se introduce una célula se fusiona con el lisosoma y digestión. También se habla del tema de los macrófagos y neutrófilos que participan en la fagocitosis eliminando microorganismos invasores y que como resultado se produce el pus. Y uy, no me he fijado de esto. Es como directamente como instalar toda la creatina, que aquí a través de la membrana, en el primer paso se unen y luego al final se bota, se elimina para introducirla por aquí. Ya. También en la fagocitosis ocurre el tema de la histamina, que indica la presencia de patógenos. O sea, la histamina tiene como, reconoce esta patógeno y lo que hace es generar una vasodilatación y una mayor inflamación. ¿En qué consiste esto? Lo vemos más adelante. Pero lo que ocasiona es que al generar una inflamación aumenta la permeabilidad vascular, o sea, el vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que encuentran células blancas durante el torrente sanguíneo y quieren salir hacia el sitio de infección o hacia el sitio de herida. Entonces, al hacer una vasodilatación, producto de la histamina, aumenta que pueda que el glóbulo blanco pueda atravesar este vaso sanguíneo para ir hacia el lugar de acción. Aquí está mejor explicado. Y por último, aquí no lo expliqué, pero está como aquí. Aquí está como más resumido que la pinocitosis es la entrada de partículas de Gotti con soluto. Como por ejemplo, imagínense que hay una pequeña gotita de agua que hay como partículas de aminoácidos, ácido graso, lípidos. Y este resumen es importante porque aquí ya se ve la diferencia entre los tres tipos de endocitosis, que es la endocitosis por receptor. Y aquí hablamos que los receptores que están en la membrana pueden como generar una vesícula. Una fagocitosis que se da en caso del sistema inmune, cuando quieren eliminar una partícula. Y por último, la pinocitosis, que simplemente trae como soluto con líquido. A ver, para diferenciar, en la endocitosis por receptor se hace una vesícula, mientras que la fagocitosis un endosoma. Hay que tener cuidado. Porque a ver que igual sale aquí, pero tengan este resumen mejor y complementarlo con los esquemas que se dan en los PPT. Tuki. Ya. Y por último encontramos la exocitosis, que es como la capacidad que tiene la célula para liberar productos. Esto se puede dar, recuerden, no sé si anteriormente, que recuerden que a través del aparato de Golgi lo que hace como de que expulsar proteína especializada hacia afuera de la célula. Y todo eso es medio a través de la exocitosis. Ya. Se libera material fuera de ella. Importante en el proceso de secreción de enzimas. Se encuentra en la célula nerviosa, que como hablamos anteriormente, para producir como una transmisión de señal, se liberan, como por ejemplo en este caso acetilcolina, a través de la endocitosis, no, exocitosis. Y actúa en el aparato Golgi para liberar proteínas especializadas. Hoy este esquema me encanta, porque anteriormente he mencionado que el tema del núcleo, nucleolo, RER, aparato Golgi y salida de eso es todo un sistema en conjunto. Y esto me gusta porque ya cuando sale las proteínas especializadas se dan a través de endosomas, vesículas que se liberan. Aquí tienen que analizar bien este gráfico, con su flechita y todo. Y aquí se ve cómo se ve en un microscopio la salida de sustancias. Tuki tuki. Ya.
Y gracias por su atención. A ver, creo que luego voy a editar la videocápsula porque voy a como poner como lo más importante y ya después si no expliqué bien una parte lo voy a reeditar. Y eso, ojalá que hayan servido mucho esta videocápsula porque yo con mi compañera Magdalena lo hacemos con mucho cariño hacia ustedes para que les vaya bien en su primer certamen. Así que ánimo con todo, exitazos y ante cualquier duda o sugerencia, reclamo, lo pueden consultar con la delegada. Con la delegada y luego transmite esa información a nosotros. También ojalá que complementen la información de esta videocápsula con el apunte, porque el apunte es como directamente la información específica en todo. Y para finalizar, tienen que poner ojito que durante toda la videocápsula hemos abordado varios temas. Y hay varios temas que sí o sí podrían preguntar al certamen. Para que no nos pregunten, nosotros no vimos certamen, o sea, no tenemos conocimiento de lo que se pregunta, así que por eso que explicamos muchos temas en general, de lo que se habla del certamen. Pero explicamos varios procesos que sí o sí podrían entrar, así que pónganle empeño al estudio a través de los PPT de la profesora, de nuestros apuntes y de las videocápsulas conmigo y de mi compañera para que les vaya bien. Así que exitazo en el certamen. Que lo que pasa es que